Los 7 tipos de mujeres más peligrosas en la iglesia de hoy. Kathryn Kuhlman. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte en los próximos segundos podría salvar tu alma de una trampa invisible que ya está puesta bajo tus pies. No mires a otro lado. Sientes que algo no está bien en tu congregación, ¿verdad? Esa pequeña molestia en tu espíritu cuando alguien te sonríe demasiado, cuando las palabras suenan dulces como la miel, pero dejan un sabor amargo a hiel en tu garganta. No es paranoia, es discernimiento. Y hoy voy a quitar el velo. Voy a mostrarte los rostros que se esconden detrás del maquillaje de la piedad. Soy Kathryn Kuhlman y a lo largo de mi vida vi milagros que sacudieron estadios enteros. Vi el poder del Espíritu Santo moverse como un viento recio. Pero también vi la oscuridad reptar por los pasillos de las iglesias más santas. Vi lobos vestidos no solo de ovejas, sino de pastoras, de líderes de alabanza, de hermanas de oración. Hoy vamos a caminar por ese valle de sombras. Si te atreves a quedarte, descubrirás los 7 perfiles de mujeres que, sin saberlo o con plena malicia, están desmantelando la fe desde adentro. Pero ten cuidado, porque al final de este camino podrías descubrir que una de ellas está sentada a tu lado en la banca este domingo. O peor aún, podrías descubrirla al mirarte en el espejo. He caminado por pasillos de mármol y por suelos de tierra batida. He visto la gloria de Dios descender sobre miles de personas desesperadas por un toque del cielo, pero en medio de esa luz cegadora, siempre hubo sombras que intentaban apagar la llama. Durante mis años de ministerio, aprendí que el enemigo no siempre viene con cuernos y una horca. A veces viene con una Biblia bajo el brazo, una falda larga y una lengua afilada como una espada de doble filo. La iglesia de hoy enfrenta peligros que no vienen del mundo secular, no vienen de las leyes del gobierno ni de la cultura pop. El peligro más letal es el que se gesta en el corazón de la casa de Dios. Y es doloroso decirlo, pero es necesario. Hay mujeres que en lugar de ser columnas de edificación, se han convertido en bolas de demolición espiritual. No hablo de todas. Bendito sea Dios por las madres de Israel, por las Déboras y las Esteres que sostienen el manto de la intercesión, pero debemos hablar de las otras, de las que Jezabel usaría como sus generales. Comencemos este viaje hacia la verdad incómoda. Imagina por un momento el jardín del Edén. Todo era perfecto, pero la serpiente no estaba fuera de los muros, estaba adentro, colgada en el árbol del conocimiento. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Así sucede hoy. El primer tipo de mujer peligrosa que debes identificar es la que yo llamo la arquitecta de la división. Ella no destruye con un martillo, destruye con susurros. Es experta en la triangulación. Nunca te dirá lo que piensa de ti en tu cara, pero se asegurará de que todos los demás lo sepan. Ella teje redes de desconfianza tan sutiles que cuando te das cuenta, estás atrapado y aislado. Recuerdo una cruzada en Pittsburgh, donde el ambiente estaba cargado de una unción eléctrica. La gente lloraba, los milagros sucedían. Pero tras bastidores había una mujer, una colaboradora cercana, que sonreía con una dulzura ensayada. Poco a poco comenzó a sembrar dudas sobre los miembros del coro, sobre los sugieres, incluso sobre las finanzas. No acusaba directamente, o no, eso sería demasiado obvio. Ella usaba la preocupación como disfraz. Decía cosas como: necesito que oremos por el hermano tal, porque siento que está perdiendo el rumbo. O me preocupa mucho la hermana tal. ¿Notaste cómo miró al pastor? La arquitecta de la división utiliza la oración como un arma de chisme. Convierte las peticiones de intercesión en boletines de noticias difamatorias. Santiago capítulo 3, versículo 6 nos advierte con una claridad aterradora: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Piensa en esa imagen, un fuego encendido por el mismo infierno. Esta mujer enciende ese fuego y luego se retira para ver arder la estructura, calentándose las manos en las llamas que ella misma provocó, mientras finge traer cubos de agua.
ella fragmenta el cuerpo de Cristo. Si el pastor tiene una visión, ella encontrará un pero. Si la iglesia quiere avanzar, ella recordará con nostalgia los viejos tiempos que nunca existieron realmente. Su poder radica en su capacidad para hacerte sentir que eres su confidente especial, que solo tú y ella ven la realidad, creando una mentalidad de nosotros contra ellos dentro de la misma congregación. Es vital que entiendas la psicología detrás de este comportamiento. No siempre es pura maldad consciente. A veces es una necesidad patológica de control y relevancia. Si ella posee la información, ella posee el poder. Si ella controla la narrativa de quién es bueno y quién es malo, se convierte en la guardiana moral de la iglesia sin haber sido ungida por nadie más que por su propio ego. He visto ministerios enteros colapsar no por falta de dinero o por persecución externa, sino porque una arquitecta de la división logró que los líderes desconfiaran unos de los otros hasta el punto de la parálisis. Ella es como la termita en la madera. No ves el daño hasta que la estructura cede. Y cuando la confrontas, ella jugará la carta de la víctima con una maestría digna de un premio de la academia. Llorará. Dirá que solo quería ayudar. Citará versículos fuera de contexto para justificar su veneno. Pero profundicemos más, porque esto se pone más oscuro. La segunda mujer peligrosa es la profetisa del desastre personal. Todos hemos conocido a alguien así. Ella siempre tiene una palabra del Señor para ti, pero curiosamente, esa palabra siempre confirma tus peores miedos o alimenta tu orgullo de manera destructiva. Ella no busca edificar, exhortar y consolar como manda la Escritura en 1 Corintios 14:3. No, ella busca manipular tu destino para que te vuelvas dependiente de su conexión espiritual. Ella te dirá, Dios me mostró que tu esposo te está siendo infiel cuando quizás el pobre hombre solo está trabajando horas extras para pagar las cuentas. O te dirá, Dios me dijo que dejes ese trabajo porque te tienen envidia, justo cuando estás a punto de recibir una promoción que bendeciría a tu familia. Esta mujer opera bajo un espíritu de adivinación, no de profecía. Hay una línea muy fina, pero muy peligrosa. La profecía verdadera siempre te acerca a Jesús. La falsa profecía te acerca a la profetisa. Recuerdo una mujer que se me acercó una vez después de un servicio, con los ojos muy abiertos, casi en trance. Me dijo Catherine, el Señor me dice que debes dejar de predicar sobre la sanidad y enfocarte solo en el juicio, porque la ira de Dios está sobre ti. Sentí un frío en el espinazo, no por miedo a Dios, sino por la presencia de un espíritu extraño. La miré a los ojos y le dije con toda la autoridad que el cielo me otorgó hija. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y el Dios al que sirvo es un Dios de amor y misericordia, aunque también es fuego consumidor. Lo que tú traes no es de mi padre. Ella retrocedió como si la hubieran golpeado físicamente. La profetisa del desastre utiliza el miedo como su moneda de cambio. Te mantiene en un estado de ansiedad constante, esperando su próxima directriz para saber si puedes respirar tranquila. Es una forma de brujería espiritual disfrazada de carisma. Ezequiel capítulo 13, versículo 6 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Es terrible pensar que alguien pueda poner palabras en la boca del Todopoderoso que Él nunca pronunció. Es un juego peligroso, jugar con fuego santo sin tener el respeto debido. Estas mujeres suelen tener vidas personales caóticas, pero se presentan como las únicas que tienen línea directa con el trono. Si no sigues sus consejos, te amenazan con maldiciones o con que te saldrás de la cobertura de Dios. Y aquí es donde la trama se complica. Porque estas mujeres no operan en el vacío, necesitan un público, necesitan oídos ansiosos, necesitan validación. Y a menudo encuentran su lugar perfecto en los grupos pequeños, en las reuniones de damas, donde la supervisión pastoral es menor y pueden desplegar sus alas negras con mayor libertad. Se aprovechan de las vulnerables, de las que están pasando por divorcios, por enfermedades, por crisis financieras.
Llegan como ángeles de luz, ofreciendo soluciones rápidas y revelaciones secretas. Pero el costo es tu libertad en Cristo. Te conviertes en esclava de sus caprichos espirituales. He visto mujeres vender sus joyas, dejar a sus familias, mudarse de ciudad, todo porque una de estas profetisas del caos les dijo que era la voluntad de Dios. Y cuando todo sale mal, la profetisa nunca asume la responsabilidad. Siempre es tu culpa por no tener suficiente fe o por tener pecado oculto. Ahora, detente un segundo y analiza tu círculo cercano. ¿Hay alguien que siempre te deja con una sensación de pesadez después de hablar con ella? ¿Alguien cuyas palabras te hacen dudar del amor de Dios o de la integridad de tus líderes sin pruebas reales? Si la respuesta es sí, podrías estar bajo la influencia de uno de estos tipos peligrosos. Pero no hemos llegado ni a la mitad. Lo que sigue es aún más insidioso porque ataca la base misma de la familia y la pureza. El tercer tipo es aquella que pervierte la gracia para convertirla en libertinaje o, por el contrario, la que usa la ley para asfixiar la gracia. Los extremos se tocan y el diablo se ríe en ambos lados. Hablemos de la seductora de la santidad falsa. Este es el tercer tipo y quizás el más difícil de detectar al principio. Ella parece perfecta, su vestimenta es impecable, su lenguaje es estrictamente bíblico, nunca se le ve un cabello fuera de lugar. Ella es la primera en levantar las manos y la última en irse del altar. Pero su corazón es un sepulcro blanqueado. Su peligro radica en el juicio implacable y en la seducción del estatus espiritual. Ella usa su apariencia de piedad para hacer sentir a las demás mujeres como si fueran ciudadanas de segunda clase en el reino. Te mira de arriba abajo si tu falda es 2 centímetros más corta de lo que ella considera santo. Critica cómo crías a tus hijos, cómo tratas a tu esposo, cómo gastas tu dinero. Pero todo lo hace con una sonrisa condescendiente, como si te estuviera haciendo un favor al señalar tus imperfecciones. Pero cuidado, porque la seductora de la santidad falsa a menudo esconde pecados secretos muy oscuros. La rigidez externa suele ser un muro de contención para una represa de iniquidad interna que está a punto de estallar. He conocido mujeres que predicaban sobre la modestia con una furia volcánica, solo para descubrirse meses después que mantenían relaciones ilícitas con miembros del liderazgo. Su justicia propia es un mecanismo de defensa. Mateo 23, versículo 27, lo describe perfectamente. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta mujer es peligrosa porque establece un estándar inalcanzable y falso de lo que significa ser una mujer de Dios. Hace que las nuevas creyentes se sientan indignas y se alejen de la iglesia, pensando que nunca podrán estar a la altura. Ella convierte el cristianismo en una lista de reglas y regulaciones, matando el espíritu de la gracia. Y lo peor es que a menudo busca la atención de los hombres de poder en la iglesia, no a través de la sexualidad abierta, sino a través de la admiración espiritual. Se convierte en la escudera espiritual del pastor, desplazando a veces incluso a la propia esposa del pastor, bajo la excusa de que ella sí entiende la carga ministerial del hombre de Dios. Es una seducción del alma, mucho más sutil y a veces más destructiva que la seducción física. Ella alimenta el ego espiritual del líder hasta que él comienza a depender emocionalmente de ella. Es un juego de poder. Ella quiere ser la reina de la colmena y eliminará a cualquier otra mujer que amenace su posición de mujer más santa del lugar. La atmósfera que crea a su alrededor es tóxica. Las mujeres dejan de ser honestas sobre sus luchas porque tienen miedo de ser juzgadas por ella. La confesión de pecados desaparece, la vulnerabilidad se castiga. La iglesia se convierte en un baile de máscaras donde todos fingen estar bien para no caer bajo la mirada crítica de la seductora de la santidad falsa. Y una iglesia donde no se puede ser real es una iglesia que está muriendo. El Espíritu Santo no unge máscaras, unge corazones quebrantados, pero ella desprecia el quebrantamiento, ella valora la perfección plástica. Quiero que respires profundo ahora mismo. Siente el peso de estas palabras. ¿Has sentido esa presión de ser perfecta? ¿Has sentido que te miran y te juzgan en lugar de amarte?
Si es así, has sido víctima de este espíritu farisaico, pero la liberación viene en camino. No estamos aquí solo para exponer la oscuridad, sino para encender una luz tan potente que las tinieblas no tengan dónde esconderse. Hasta ahora hemos visto a la que divide con chismes, a la que manipula con falsas profecías y a la que aplasta con falsa santidad. Pero el cuarto tipo es una depredadora emocional que se alimenta de la compasión de la Iglesia. Ella es la víctima eterna. Y créeme, su peligro es que drena los recursos, la energía y el gozo de toda la congregación hasta dejarla seca. Ella siempre está en crisis, siempre. Si no es su salud, es su matrimonio. Si no es su economía, es que el vecino la miró mal. Y la Iglesia, en su deseo de ser misericordiosa, corre a rescatarla una y otra vez. Pero nada cambia, porque ella no quiere ser sanada, ella quiere ser atendida. En el estanque de Betesda, Jesús le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Parece una pregunta obvia, pero no lo es. La víctima eterna respondería con una lista de excusas de por qué no puede entrar al agua en lugar de levantarse. Ella usa su dolor como identidad. Si se sana, pierde la atención. Si resuelve sus problemas, se vuelve una más del montón y su ego no puede soportar eso. Ella necesita ser el centro de la lástima. He visto pastores agostados, ancianos exhaustos y grupos de benevolencia en bancarrota por tratar de llenar el pozo sin fondo de una sola mujer que se niega a tomar responsabilidad por su vida. Ella manipula a través de la culpa. Si no la ayudas por 10ª vez, te acusa de no tener el amor de Cristo. Si le pones límites, dice que la Iglesia la ha abandonado. Es un chantaje emocional constante. Y lo más triste es que, mientras la Iglesia gasta todos sus recursos en alguien que no quiere cambiar, hay gente que realmente necesita ayuda y que pasa desapercibida. La víctima eterna monopoliza la misericordia. Ella es un agujero negro en el tejido de la comunidad. Y a menudo, detrás de esa fachada de fragilidad, hay una voluntad de hierro y una capacidad manipuladora calculadora. Sabe exactamente qué botones presionar y a quién acudir para conseguir lo que quiere. Llegados a este punto, la atmósfera está cargada. Sientes la tensión de la verdad revelada. Es momento de hacer una pausa en tu interior y reflexionar. Escribe ahora mismo abajo qué tipo de comportamiento has notado más en tu entorno. ¿Es la división? ¿Es la falsa profecía? ¿Es el juicio o el victimismo? Tu testimonio puede abrirle los ojos a alguien más que esté leyendo. No tengas miedo de exponer la táctica del enemigo. Al escribirlo le quitas poder sobre ti. Hazlo ahora, libera esa verdad. Respira profundamente. Lo que acabamos de exponer sobre la víctima eterna es solo la punta del iceberg. Si pensabas que la manipulación emocional era el fondo del abismo, te equivocas. Hay profundidades en la maldad humana, incluso dentro de la Iglesia, que hacen temblar a los ángeles. Pero no temas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sin embargo, la ignorancia no es una defensa. Debes saber a quién tienes enfrente. El quinto tipo de mujer peligrosa es una que ha transformado la casa de oración en una cueva de ladrones, tal como Jesús lo advirtió con el látigo en la mano. Hablo de la mercader del templo. Esta mujer no ve almas, ve clientes, no ve una congregación, ve una red de mercadeo multinivel lista para ser explotada. Ella se acerca a los nuevos creyentes no para discipularlos en la palabra, sino para venderles sus productos, sus esquemas de negocios o sus inversiones dudosas. Utiliza la confianza que la gente deposita en los hermanos de la fe para bajar sus defensas. He visto viudas entregar los ahorros de su vida a estas mujeres porque, al fin y al cabo, ¿cómo podría una hermana en Cristo engañarme? La mercader del templo mezcla la prosperidad bíblica con la codicia mundana. Te dirá que si entras en su negocio es una señal de la bendición de Dios y si te niegas estás rechazando la provisión divina. Es una perversión del Evangelio. Mateo 21, versículo 12 y 13, nos muestra la furia santa del Mesías y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Nota la palabra ladrones. Ella roba la santidad del espacio sagrado. Convierte la comunión en una transacción. Cuando ella te invita a tomar un café, no es para saber cómo está tu corazón, es para presentarte una oportunidad única. Esto erosiona la confianza comunitaria. La gente deja de abrirse, deja de ser vulnerable, porque tienen miedo de que al final de la conversación haya una factura o un contrato. El daño que hace a la credibilidad del Evangelio es incalculable. Pero si la mercader ataca tu bolsillo, la siguiente mujer ataca la cabeza misma de la iglesia. Llegamos al sexto tipo y debo pedirte que prestes toda tu atención aquí, porque este es el espíritu que ha derribado a más generales de Dios que cualquier otro. Hablo de la usurpadora, aquella que opera bajo el espíritu de Jezabel. No uso ese nombre a la ligera. No se trata de una mujer que usa mucho maquillaje o que tiene una personalidad fuerte. No. El espíritu de Jezabel es un espíritu de control y dominio que odia la autoridad masculina legítima establecida por Dios y busca castrar espiritualmente a los líderes para gobernar a través de ellos. La usurpadora es brillante, carismática y a menudo muy talentosa. Puede ser la líder de alabanza que lleva a la gente al cielo con su voz, o la intercesora que ora con fuego. Pero su objetivo final no es la gloria de Dios, sino el control. Ella se pega al pastor o al líder principal. Se convierte en su confidente, en su voz al oído. Empieza a aislarlo de su esposa, de sus ancianos, de sus consejeros de confianza. Le susurra que nadie lo entiende como ella, que su esposa no tiene la visión espiritual que ella tiene. Es una seducción del alma, lenta y letal. Apocalipsis 2, versículo 20, es la advertencia directa de Jesús a la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nota que Jesús dice toleras. El peligro no es solo que ella exista, sino que la iglesia, por miedo o por comodidad, la tolere. Ella opera a través de la intimidación y la manipulación. Si no se hace lo que ella quiere, desata el caos, crea facciones, usa la sexualidad, a veces sutil y a veces abierta, para atrapar a los hombres de Dios. Pero su fin último es sentarse en el trono. Ella quiere la autoridad sin la responsabilidad ante Dios. He visto hombres poderosos, ungidos, convertirse en títeres de estas mujeres, perdiendo sus ministerios, sus familias y su honor. Ella no se somete a nadie. Si la confrontas, te acusará de misoginia, de abuso espiritual, de no tener discernimiento. Es experta en voltear la mesa y hacerse la víctima mientras sostiene el cuchillo. Quiero que te detengas un momento. Sé que esto es fuerte. Quizás estás pensando en alguien ahora mismo, o quizás estás sintiendo un nudo en el estómago porque te das cuenta de que has permitido que este espíritu opere cerca de ti. La verdad duele, pero la verdad cura. Necesito que hagas algo profético ahora mismo. Ve a la caja de comentarios y escribe simplemente estas palabras: rompo todo acuerdo con la manipulación. Al escribirlo, estás haciendo una declaración espiritual. Estás diciendo que tus ojos están abiertos y que no serás peón de nadie. Hazlo ahora. Es tu acto de fe antes de que revelemos al último y más sutil enemigo. Y ahora, el séptimo y último tipo. La más difícil de detectar porque se parece a todos nosotros. Ella es el camaleón, la agente del compromiso. Ella no es agresiva como Jezabel, ni codiciosa como la mercader. Ella es tibia. Ella es la que trae el mundo a la iglesia, pero lo hace tan despacio que nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Ella es la que dice: ¿realmente Dios dijo que eso es pecado? Ella cuestiona la autoridad de la Biblia bajo la excusa de la cultura moderna y el amor inclusivo. Ella te dirá que Dios solo quiere que seas feliz, incluso si eso significa desobedecer sus mandamientos. El camaleón diluye el Evangelio. Ella introduce pequeñas dosis de veneno en la doctrina. Promueve libros, filosofías y prácticas de la nueva era disfrazadas de cristianismo. Te dirá que el yoga es solo ejercicio, que los horóscopos son inofensivos, que no hay que ser tan fanáticos con la santidad. Su peligro es que adormece la conciencia de la iglesia. Segunda de Timoteo 4, versículo 3.
Lo profetizó porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ella es la encarnación de esa comezón de oír. Nos dice lo que queremos oír, no lo que necesitamos oír. Ella hace que el pecado parezca elegante, aceptable, y poco a poco la Iglesia pierde su poder, su sal y su luz, volviéndose irrelevante. Una iglesia llena de camaleones es un club social, no un ejército del Dios viviente. Ella te convence de que el arrepentimiento es algo anticuado y que la cruz no fue para pagar por nuestros pecados, sino solo un ejemplo de amor altruista. Al quitar la sangre, quita el poder. Y una iglesia sin poder es presa fácil para el enemigo. Ahora bien, amado, amada, hemos recorrido la galería de las sombras. Hemos visto los rostros de la división, la falsa profecía, la santidad fingida, el victimismo, la codicia, la usurpación y el compromiso. ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Salimos corriendo de la iglesia? No, 1000 veces no. La iglesia es la esposa de Cristo y Él la ama celosamente. Nuestra respuesta no debe ser el miedo, sino el discernimiento y la oración ferviente. No te conviertas en un cazador de brujas, buscando demonios en cada esquina. Eso también es una trampa. La respuesta es llenarte tanto del Espíritu Santo, vivir tan cerca del fuego de Dios, que ninguna de estas falsificaciones pueda sobrevivir en tu presencia. La luz expone las tinieblas sin necesidad de gritar. Si tú caminas en integridad, en humildad y en verdad, serás un antídoto contra estos venenos. Kathryn Kuhlman te lo dice hoy. El mayor milagro no es que un ciego vea, sino que un corazón se mantenga puro en medio de una generación perversa. Protege tu corazón. Ora por tus líderes. Sé una columna, no una piedra de tropiezo. Y si te has reconocido en alguno de estos espejos, corre al altar. La sangre de Jesús todavía tiene poder para limpiar, restaurar y transformar a una Saulo en un Pablo, a una María Magdalena en una adoradora. La batalla es real, pero la victoria ya fue ganada. Mantén tus ojos abiertos, tu espada afilada y tu corazón blando. No permitas que la amargura te consuma por lo que has visto hoy. Usa esta información para edificar, para proteger a los inocentes, para ser un guardián en los muros. Pero escucha, hay algo más, algo que está ocurriendo con los líderes, con los hombres que están al frente, que es aún más terrorífico porque nadie se atreve a hablar de ello. Si crees que las mujeres peligrosas son un problema, espera a ver lo que sucede cuando un pastor cae bajo un hechizo ocultista sin siquiera saberlo. He visto hombres de Dios cambiar su mirada, su voz, su mensaje, como si fueran reemplazados por otra persona. Y tú necesitas saber las señales antes de que sea demasiado tarde para tu congregación. Tienes que ver el siguiente video, es urgente. Se titula 7. Señales de que tu pastor está bajo un hechizo ocultista y no te das cuenta. Haz clic ahí ahora mismo. No dejes que la ignorancia te tome por sorpresa. Te espero allí, donde destaparemos lo que se esconde en el púlpito. Nos vemos en la verdad.